Ahí tal vez ya estoy transmitiendo. Espéreme un momento, que no me llega la notificación. Tal vez si hay personas conectadas. Estoy viendo en este momento. No sé por qué falló la transmisión. En este momento ya estamos en vivo. Se escucha súper clarito. Ahí sí está muy bien. Muchas gracias. Ya, ahí me escuchan. Hay personas conectadas. ¿Me escuchan? Ahí sí está. Bueno, perdón por la interrupción. Tenemos un poco de dificultades en cuanto a la conexión en vivo. Pero bueno, eso no va a impedir que hoy día aprendamos cómo contestar a la Contraloría, ¿no? Bueno, retomemos desde donde creo que nos quedamos antes de esta interrupción. Concomitante a la anterior introducción, obviamente de manera un poco rápida a este tema de la Contraloría General del Estado, ¿cómo se define una responsabilidad? Como una obligación adquirida para el cumplimiento o realización de una actividad o tarea, ¿no es cierto? Pero la responsabilidad vista desde el punto jurídico surge cuando un sujeto transgrede un deber de conducta, ¿ya? Pero ¿dónde debe estar señalado este deber de conducta? Necesariamente en una norma jurídica que procede de algún organismo externo al sujeto, principalmente del Estado, obviamente, y es coercitiva la norma, ¿ya? Entonces, para que surja la responsabilidad jurídica de los individuos, necesariamente se tiene que transgredir un deber de conducta de una norma jurídica. Ahora bien, vamos a ver algunas generalidades para la determinación de responsabilidades. Las podemos resumir en cuatro generalidades y las encontramos dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. La primera es la presunción de legitimidad. La presunción de legitimidad se encuentra establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y ahí se plasma que se presume legalmente que las operaciones y las actividades realizadas por las instituciones del Estado y sus servidores son legítimas. A menos, ahí viene la excepción obviamente, nos dice que a menos que la Contraloría General del Estado, como consecuencia de la auditoría gubernamental, declare lo contrario. Entonces, prácticamente todas las operaciones, actividades realizadas por las instituciones del Estado tienen una presunción de legitimidad, hasta que la Contraloría General del Estado, obviamente a través de una auditoría gubernamental, declare lo contrario. La segunda generalidad es la determinación de responsabilidades. Siempre con fundamento en los resultados de la auditoría gubernamental, que necesariamente deben estar contenidos en actas o informes, la Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas. ¿Ya? Y previamente a la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas, la Contraloría General del Estado examinará el cumplimiento de los preceptos legales y de las normas de auditoría. Una vez que realice eso, procederá a determinarlos con la debida motivación. Eso nos manifiesta la Ley Orgánica de la Contraloría, sustentándose además en los fundamentos de hecho y de derecho pertinentes, como en cualquier caso, obviamente. Pero hay una parte importante, ¿no? La LOGYE, en su artículo 39, ya nos habla de que previamente al establecimiento de responsabilidades, obviamente, la Contraloría tendrá que examinar el cumplimiento de los preceptos legales y después procederá a determinar cualquier tipo de responsabilidad con la debida motivación, ¿ya? Eso por lo general la Contraloría no lo hace. Los que hemos tenido la oportunidad de contestar
obviamente, predeterminaciones, determinaciones a la Contraloría, órdenes de reintegro, glosas, como quieran llamarlas, sabemos que la motivación no es el fuerte de los compañeros de la Contraloría General del Estado. En un 90% de los casos siempre contravienen. ¿Contravienen qué? El artículo tan conocido de nuestra Constitución, 76, número 7, literal L, el cual, como todos conocemos, nos manifiesta que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivados. Y nos dice que no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas y los principios jurídicos en que se funda. Y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. ¿Ya? Entonces, obviamente, no va a haber una debida motivación, no va a existir motivación si no se enuncian los principios jurídicos. La Contraloría suele enunciar los principios jurídicos, las normas legales supuestamente inobservadas o incumplidas, pero por lo general no explican la pertinencia de la aplicación de esas normas a los antecedentes de hecho. ¿Ya? Aparte de eso, el artículo 76.7L también nos manifiesta que los actos administrativos, las resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados, se consideran nulos, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, el artículo 39 decía que nos deben motivar obviamente las determinaciones de responsabilidad. Encontramos en la madre de las normas, en la Carta Magna, la motivación como una, obviamente como una garantía. Pero también, no obstante de lo que hemos indicado, la anterior Corte Constitucional del Ecuador, en su línea jurisprudencial, estableció 3 requisitos para que exista una motivación. Creo que tengo por aquí la sentencia. Sí, la sentencia la encontramos en el número 024, 15 de septiembre de la Corte Constitucional. En dicha sentencia se estableció 3 requisitos para que exista motivación: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Al referirnos a la razonabilidad, la resolución debe estar fundada en principios constitucionales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lógica, simplemente implica coherencia entre las premisas y la conclusión. Entonces hablamos de premisas: premisa mayor, la norma; premisa menor, los hechos; y una conclusión. Siempre obviamente los hechos subsumidos a la norma, ¿no? Y al referirnos a la comprensibilidad, debe existir claridad en el lenguaje, con la finalidad obviamente de que se entienda por parte del gran auditorio social. Así lo definió la anterior Corte Constitucional en la línea jurisprudencial. Entonces, estableciendo estos 3 requisitos para que exista la motivación. No solamente tenemos que enunciar las normas y principios jurídicos en los que se funda y explicar la pertinencia, también tenemos que encontrar dentro de la resolución de los poderes públicos, en este caso de las resoluciones de la Contraloría General del Estado, la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. La tercera generalidad tiene que ver en cuanto a la responsabilidad por acción u omisión. ¿Ya? ¿Cómo definiríamos a la acción? Simplemente consiste en la actividad positiva ejecutada por un sujeto, en hacer algo, ¿no es cierto? Ya la omisión radica simplemente en dejar de hacer algo que constituía una obligación, pero obviamente que yo estaba obligado a hacer, sin embargo, dejé de hacerlo. En cuanto a esta tercera generalidad, la LOCDE manifiesta que las autoridades, dignatarios y servidores públicos siempre deben actuar con diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios. Así define la LOCDE, ¿no? Caso contrario,
responderán por sus acciones y omisiones de acuerdo a lo establecido en la LOCHE. ¿Ya? Eso lo podemos encontrar en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. La última generalidad que nosotros podemos encontrar en el establecimiento de las responsabilidades son las órdenes superiores. Las personas que sean servidores públicos o los profesionales que hayan defendido, obviamente, a servidores públicos de la Contraloría General del Estado, debemos conocer que ningún servidor de las instituciones del Estado puede ser relevado de su responsabilidad legal, alegando el cumplimiento de órdenes superiores. ¿Ya? Entonces yo no puedo decir, a mí me ordenó mi jefe realizar tal cosa, pero con respecto a qué esa disposición. Obviamente, al uso ilegal e incorrecto o impropio de los recursos públicos, porque la Contraloría, recuerden, es una entidad de control que prácticamente regula la correcta utilización de los recursos públicos. Sin embargo, hay una excepcionalidad dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la que manifiesta que los servidores públicos pueden objetar por escrito las órdenes de los superiores expresando las razones de tal objeción. Obviamente, pongamos un caso básico, la máxima autoridad de un GAD descentralizado, de un GAD municipal, le manda a cancelar valores a la tesorera y la tesorera sabe que esos valores no deben ser cancelados. Obviamente ella va a poner sus razones para la objeción por escrito, ¿ya? Si el superior insiste por escrito, los funcionarios deberán cumplirlas, pero la responsabilidad recae en el superior, ¿ya? Entonces ahí podemos encontrar una excepción, ¿no? Nadie puede ser relevado de la responsabilidad, alegando el cumplimiento de las responsabilidades de los superiores. Concuerdo, pero hay una excepción. Si yo objeté, obviamente expresando mis razones para toda objeción, y si la autoridad por escrito me insistió que cumpla, la responsabilidad recae en el superior. Vamos a enumerar brevemente los tipos de acción de control. Obviamente, cómo ejerce las acciones de control la Contraloría General del Estado y derivadas de estos tipos de acciones de control, de estos diferentes tipos de acciones de control, obviamente ejerce su potestad sancionadora traducida en los establecimientos de responsabilidades. Tenemos prácticamente 5 acciones de control. El examen especial, que es el más común utilizado, obviamente. La auditoría financiera, que se sobreentiende que es sobre la razonabilidad de los estados financieros. La auditoría de gestión, cumplimiento de objetivos. Auditoría de aspectos ambientales y la auditoría de obras públicas. Mediante esas 5 acciones de control, la Contraloría obviamente eh, realiza sus funciones y posteriormente ejerce su potestad sancionatoria derivadas. Pero la responsabilidad también tiene su origen. Y podríamos decir que la responsabilidad se origina de la culpa. De una culpa que obviamente es sin intención de irrogar un daño. Y en esa culpa prácticamente encontramos que se pueden dar dos aristas, ¿no? Una responsabilidad administrativa culposa que se da en cuanto se inobserva normativa jurídica vigente o cuando se incumple, obviamente, las funciones. Esas dos. Y también encontramos una responsabilidad civil culposa. La responsabilidad civil culposa con su subdivisión. ¿En cuál subdivisión? En glosas, que son las más comunes que siempre escucho, dice, te ha glosado la Contraloría, y las órdenes de reintegro. Ya las vamos a ver un poquito más despacio a fin de entenderlas. Si la responsabilidad se da o se origina por culpa, encontramos este tipo de responsabilidades. Pero también existe un tipo de responsabilidad que se origina por el dolo. Y ahí, obviamente, la Contraloría lo que realiza es un indicio de responsabilidad penal
que es prácticamente una noticia crímenes, ¿no? Y se puede desprender una investigación previa de los delitos contra la administración pública, hablemos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Muy bien, ahora, enfoquémonos en la responsabilidad administrativa culposa que ejerce obviamente su potestad sancionadora la Contraloría General del Estado. Hay ciertos criterios que se deben necesariamente tomar en consideración cuando queremos imponer o cuando la Contraloría impone una responsabilidad administrativa culposa. Por lo general no toman en consideración estos criterios que están plasmados en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. ¿Cuáles son estos criterios? Son 6. Acción u omisión del servidor. Obviamente ya vimos acción, hacer algo. Omisión, dejar de hacer algo a lo que estaba obligado a hacer. Jerarquía del sujeto pasivo de la sanción. ¿Ya? No es lo mismo establecer o imponer una responsabilidad administrativa culposa a la máxima autoridad de una institución que a un conductor profesional de un vehículo de la institución, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tomar en cuenta la jerarquía del sujeto pasivo de la sanción. Otro criterio es la gravedad de la falta. ¿Ya? También tenemos el cuarto criterio, ineficiencia en la gestión, el quinto, volumen e importancia de los recursos comprometidos, y el sexto, haber incurrido en el hecho por primera vez o en forma reiterada. Respecto a la gravedad de la falta y a la ineficiencia de la gestión, por lo general los auditores gubernamentales en ejercicio de sus funciones acuden a la potestad discrecional y ponen sanciones exorbitantes, no tomando en consideración la gravedad de la falta, o haciéndolo pero bajo su discrecionalidad. Tal vez lo que es grave para ellos no sea grave para el funcionario, entonces obviamente la responsabilidad que se va a desprender de un examen especial, de una acción de control, siempre va a tener que ver mucho con el derecho a la defensa que nosotros hayamos ejercido y le hagamos ver al auditor y a la Contraloría, cuando esté ejerciendo su potestad sancionadora, que no es tan grave la falta o la ineficiencia en la gestión. Ahí es donde más usan la potestad discrecional la Contraloría General del Estado. ¿Cómo se sanciona la responsabilidad administrativa de 1 a 20 remuneraciones básicas unificadas del trabajador del sector privado? En la actualidad, $400. Entonces puede ir de 1 a 20, obviamente, remuneraciones básicas. Ahora concentrémonos en los tipos de responsabilidad civil. Como hablábamos anteriormente, existen dos tipos de responsabilidad civil culposa: las glosas y las órdenes de reintegro. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no define específicamente lo que es una glosa. Por ende, es necesario empezar desde la orden de reintegro. Vamos a partir nuestro análisis desde la orden de reintegro. La orden de reintegro siempre va a ser un pago indebido, ¿ya? Siempre va a ser un pago indebido la orden de reintegro. Este pago indebido es un desembolso sin fundamento legal o contractual, o sin que el beneficiario hubiera entregado el bien, realizado la obra, prestado el servicio, o tal vez se hubiera cumplido parcialmente, ¿ya? Entonces todo eso se entiende como pago indebido. Y ahí vamos prácticamente a entender la glosa. La glosa es un perjuicio económico que se produce por no tomar las precauciones necesarias en los bienes y recursos públicos. Obviamente el orden de reintegro también es un perjuicio económico, pero el orden de reintegro es pago indebido y señala los casos en los que se incurre en orden de reintegro. Entonces, para distinguir cuando obviamente le lleguen a notificar una resolución de la Contraloría General del Estado entre lo que es una orden de reintegro y una glosa, es básico. Todo lo que no se encasilla en orden de reintegro es glosa. Simplemente así de sencillo. ¿En qué casos se dan la glosa y la orden de reintegro? La orden de reintegro se da por bienes o servicios no entregados,
como ya lo dijimos anteriormente, o documentación de soporte insuficiente. En el caso de las glosas, hablemos de lucro cesante, ingresos no recibidos, daño de bienes institucionales y daño emergente. ¿Quiénes son los responsables de, obviamente, de las glosas y de las órdenes de reintegro? En cuanto a las órdenes de reintegro, el responsable, hay un responsable principal y un responsable subsidiario, ¿ya? Siempre en una orden de reintegro, ustedes van a leer que hay un responsable principal y un responsable subsidiario. ¿Cuál es el responsable principal? El beneficiario del pago. Él es el responsable principal. Y el responsable subsidiario son todos los gestores del pago. Aquí un ejemplo. En una institución de educación superior se reúne el consejo, obviamente, y toma la decisión, mediante resolución, de incrementar las remuneraciones a todos los servidores públicos, pongámoslo en $100. Pero dicho incremento de remuneración no tiene un fundamento legal. Obviamente, después de un tiempo, la Contraloría General del Estado, a través de las diversas acciones de control, cojamos uno, el examen especial, ingresa a la institución de educación superior. Y dentro de la ejecución del examen encuentra dicho hallazgo. Incremento de remuneraciones de los servidores públicos. Ojo, no hubo fundamento legal en el ejemplo que acabamos de poner. Y el incremento se dio por un año. Hablamos de 100 por $12,200. Y la Contraloría empieza a ejercer su potestad sancionadora a través del establecimiento de una responsabilidad civil culposa, orden de reintegro, la subdivisión, recuerden, glosas, órdenes de reintegro, orden de reintegro. ¿Por qué? Porque hay un desembolso sin fundamento legal, ¿ya? Pero ¿quién es el responsable principal de dicha orden de reintegro? Va a ser el funcionario, el servidor público. Y que obviamente van a decir, pero Sebastián, yo nunca pedí el incremento de la remuneración, porque yo soy prácticamente el responsable principal. Es por una simple razón, porque eres el beneficiario del pago. Pero ¿quién responde como responsable subsidiario? Los gestores del pago. Entiéndase como gestores del pago a todas las personas que intervinieron en el pago de dicho incremento de remuneración, técnicos de tesorería, la tesorera, la contadora, el director financiero, todas las personas, inclusive el autorizador de pago, que obviamente es la máxima autoridad, ¿ya? Y el responsable en las glosas es el servidor público, el custodio del bien o el contratista privado. ¿Cuál es la sanción en estos tipos de responsabilidades civiles culposas? Cuando nos referimos a las órdenes de reintegro, la sanción es el monto del pago indebido. Entonces, si en nuestro ejemplo, si nos pagaron por un año $100 y es la suma 1,200, el monto del pago indebido es $1,200. Eso es lo que tenemos que prácticamente devolver al Estado. Y la sanción en la glosa es el monto del perjuicio económico. ¿Cuál es el perjuicio económico? Obviamente, poniendo otro ejemplo, tal vez yo dejé como cajero de una institución, no cobré por certificados de gravamen y detectaron que no cobré de 20 certificados de gravamen y que costaba cada uno $10. Entonces el monto del perjuicio asciende a $200. Ese monto del perjuicio económico es la sanción en la glosa. Ahora, quiero que todas las personas que están enlazadas a mi transmisión en vivo, les voy a indicar 5 tipos de caducidades en las que puede incurrir la CGE. Y esto les va a servir de sobremanera cuando ustedes se defiendan de la Contraloría General del Estado. Al menos de mí, en todos los casos que yo he tenido la oportunidad de llevar, anunciando o enunciando caducidades que ha incurrido la Contraloría, se ha dado la razón, en otros obviamente no, y se ha tenido que llegar a un litigio, ¿no? De cada una de las caducidades que les voy a hablar brevemente en esta parte de mi exposición,
Tengo algunas sentencias de tribunales distritales y también de, obviamente, de la sala especializada de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Si ustedes desean que yo les pase a sus correos estas sentencias a las que obviamente yo he ido buscando a lo largo de estos años de enfrentarme a la Contraloría, me dejan en los comentarios sus correos y yo les haría llegar con mucho gusto. Ahora vamos a ver los tipos de caducidades en los que puede incurrir la CGE. Un tipo de caducidad es la aprobación del informe de auditoría, ¿ya? Este tipo de caducidad lo encontramos en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. El artículo 26 nos manifiesta que la Contraloría tiene 180 días términos desde la orden de trabajo hasta la aprobación del informe, ¿ya? Eso quiere decir que si desde la emisión de la orden de trabajo hasta la aprobación del informe transcurren más de 180 días término, la Contraloría incurriría en un tipo de caducidad. 180 días término, aseméjenle a 9 meses, ¿ya? 9 meses, más o menos. La segunda caducidad es la expedición de resoluciones de determinación de responsabilidad administrativa culposa, ¿ya? La Contraloría en esta caducidad tiene 60 días plazo desde que venció el plazo de 30 días para que el administrado ejerza su derecho a la defensa en sede administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, nos notifican con la responsabilidad administrativa culposa y nosotros tenemos 30 días para ejercer nuestro nuestro derecho a la defensa. Una vez que se han concluido esos 30 días para ejercer nuestro derecho a la defensa, la Contraloría tiene 60 días plazo para la expedición de las resoluciones de determinación de responsabilidad administrativa culposa. Si no cumple, incurre en otro tipo de caducidad. La tercera caducidad: expedición de las resoluciones de determinación de responsabilidades civiles culposas, pero glosas. Recuerden que anteriormente las subdividimos. Entonces, en esta caducidad, en la tercera, es expedición de resoluciones de determinación de responsabilidad civil culposa, glosa. La Contraloría tiene 180 días plazo desde la notificación de la predeterminación hasta la expedición de las resoluciones de determinación de responsabilidad culposa. ¿Ya? Entonces, la predeterminación, un día nosotros estamos en nuestra casa, los funcionarios públicos están en la casa y la Contraloría llega y nos deja un sobre predeterminándonos una responsabilidad civil culposa glosa. Ahí tiene 180 días plazo la propia Contraloría desde que nos predeterminó, desde la notificación de la predeterminación, para emitir la expedición de la resolución. Si no emite dentro de esos 180 días plazo, prácticamente incurriría en la tercera caducidad. La cuarta caducidad es la determinación de responsabilidades y creo que es la más general, la que todo el mundo conoce, la que todos los abogados dicen, no, tranquilo, yo te voy a salvar de la Contraloría General. La determinación de responsabilidades. ¿Dónde la encontramos? Obviamente plasmada es en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el artículo 21 del Reglamento de Responsabilidades expedido por la Contraloría General del Estado. ¿Cómo funciona este tipo de caducidad? La Contraloría General del Estado tiene 7 años para determinar responsabilidades contadas desde la fecha en que se hubiere realizado el acto observado, ¿ya? Entonces les voy a poner un ejemplo aquí para una mejor comprensión. Hoy estamos 12 de mayo. Yo, el 10 de mayo del 2013, incumplí mis funciones y no observé la norma en la ejecución de un acto o de una facultad en ejercicio de mis funciones como servidor público. El 10 de mayo del 2013. Según el artículo 71 y esta caducidad, la Contraloría tiene 7 años para determinarme la responsabilidad.
Por ende, si hoy día llegaban a mi casa y tocaban la puerta y me daban un sobre determinándome una responsabilidad, obviamente nosotros sabíamos que solo podía prácticamente determinarme la responsabilidad hasta el 10 de mayo del 2020. 7 años para determinarme una responsabilidad. Contado desde la fecha que se realizó el acto observado, lo que me observaron usted el día 10 de mayo del 2013 y no observó esta norma e incumplió esta función. Por ende, se le sanciona con 20 salarios básicos unificados. Pero ellos tenían 7 años. Si no lo hacen dentro de estos 7 años, obviamente incurren en la cuarta caducidad, que es la más conocida. La quinta y última caducidad que le servirá para defenderse de Contraloría es la expedición de resoluciones de reconsideraciones a órdenes de reintegro. ¿Ya? Entonces aquí viene otra. Muy bien, le ejercieron su derecho a la defensa en cuanto a las órdenes de reintegro, presentaron su recurso de reconsideración a la Contraloría General del Estado y la Contraloría General del Estado, a partir de que ustedes presentaron, obviamente, tienen 90 días para presentar, a partir de que presentaron su recurso de reconsideración, tiene 30 días plazo para la expedición de las resoluciones de reconsideración de órdenes de reintegro. Si no emite la resolución en esos 30 días, incurriría en la quinta caducidad de la Contraloría General del Estado. Ahora vamos prácticamente a observar cómo es la fase de un trabajo de campo de auditoría, cómo inicia, ¿no? Muchos de ustedes deben ser procuradores de instituciones, abogados de instituciones públicas, y todos nos vamos a enfrentar algún día con la Contraloría. O si no somos servidores públicos o no fuimos servidores públicos, obviamente llegarán a nuestros despachos y nos dirán, por favor, ayúdeme, porque la Contraloría General del Estado quiere violentar mis derechos o me está haciendo tal cosa, y ustedes tienen que necesariamente conocer cómo trabaja la Contraloría, cómo inicia su trabajo de campo. Ya, como vimos, había diferentes tipos de acciones de control, pero prácticamente se dan de la siguiente manera. Todo empieza con una orden de trabajo. Entonces tenemos una orden de trabajo. Esta orden de trabajo no necesariamente tiene que ser notificada a la entidad. Por eso es importante tomar en consideración y pensar dentro de nuestra defensa a un futuro, cuando ya nos haga un examen especial, en solicitar la orden de trabajo a la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Para la caducidad, obviamente, de la expedición de la orden de trabajo hasta la aprobación del informe. Recordarán que hablábamos de la primera caducidad. Ya. Lo que vas a, o cómo se va a iniciar, es el auditor va a llegar a la institución y nos va a dar la notificación de inicio. Posterior a la notificación de inicio, nos darán el equipo de auditoría diversas solicitudes de información. Obviamente, ahí a esas solicitudes de información, a mí me saben decir, doctor, ¿cuánto tiempo tengo para darle la información a la Contraloría General del Estado? Yo siempre le digo, hágales demorar. Nosotros tenemos en el artículo 88, inciso cuarto, que tenemos 10 días para entregarle la información a la Contraloría General del Estado. Denles el 10º día. Cuando ustedes estén enfrentando a exámenes especiales, no digan el auditor es mi amigo, el auditor gubernamental ya se hizo mi amigo, le brinde un café. No, no, no. Ellos siempre actúan de esa manera, pero al final, cuando ya se ve prácticamente el borrador del informe, ahí se ven maravillas de hallazgos y comentarios. Entonces, ustedes traten de demorar lo que más puedan, obviamente como estrategia jurídica, en dotar de la información a los auditores. Una vez que nos han solicitado la información y que ya han ejecutado su acción de control, llega la comunicación de resultados provisionales. La comunicación de resultados provisionales es opcional si ustedes contestan o no contestan. Posterior, yo recomendaría que contesten la comunicación provisional de resultados a fin de que tal vez el auditor, considerando obviamente todo lo que ustedes han expuesto en la respuesta a la comunicación de resultados, dimita de encontrar hallazgos en su contra, ¿no? Posterior a la comunicación de resultados, les van a convocar a la lectura del borrador del informe, ¿ya?
les dan su convocatoria y ustedes tienen que ser notificados. Entonces, ustedes siempre tienen que, cuando pasan una acción de control, recibir la notificación de inicio y la comunicación provisional de resultados y la convocatoria a la lectura, para no para que no vulneren sus derechos constitucionales. Si no reciben uno de estos tres documentos, están vulnerando sus derechos constitucionales y ustedes pueden ejercer más adelante, obviamente, su derecho a la defensa y ver en qué errores incurrió la Contraloría y por ende no se les podría establecer algún tipo de responsabilidad. Después se dará la lectura del borrador, obviamente, y ustedes una vez finalizada la lectura del borrador, pueden solicitar una copia del informe borrador que se dio lectura. Por favor, solicítenla por escrito. Por lo general, la Contraloría nos hace llenar formularios y después nunca nos dan las copias de los informes borradores. Entonces, solicitémoslo por escrito, una copia, para que ustedes puedan ejercer su derecho a la defensa. Tienen 5 días para presentar, obviamente, pruebas de descargo, sus puntos de vista, a fin de que de lo que está establecido en el borrador, los hallazgos y los comentarios puedan desaparecer si ustedes contestan adecuadamente el borrador del informe. Después de eso se aprueba el informe, obviamente, y ahí sí pasa ya una fase, una vez aprobado el informe, pasa a la Dirección de Predeterminación de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado. Una vez que pasa a la Dirección de Predeterminación de Responsabilidades, se va a la Dirección de Predeterminación y en la Dirección de Predeterminación asoma la resolución, ¿no es cierto? Y ahí prácticamente encontramos la potestad sancionadora de la Contraloría. Muy bien, pero vamos a ver qué pasa después, obviamente, del informe aprobado. Una vez que el informe se encuentra aprobado, necesariamente tiene que haber una predeterminación de responsabilidad. Vamos a enfocarnos ahorita en la administrativa. Solo piensen en administrativa, no piensen en las glosas ni en las órdenes de reintegro, que son civiles. En la responsabilidad administrativa culposa, una vez que el informe está aprobado, obviamente, existe una predeterminación de la responsabilidad. Y tenemos 30 días plazo para ejercer nuestra defensa. Una vez que se cumple el plazo de 30 días, la Contraloría tiene 60 días para emitir una resolución. Recuerden las caducidades que anteriormente vimos. Una vez que transcurre esos 60 días, la Contraloría no lo suele hacer, suponiendo, emite la resolución, ya la determinación, obviamente, de responsabilidad administrativa culposa, y a esta resolución nos quedan dos caminos. El primero es la vía administrativa. Nosotros podemos impugnar en vía administrativa esta resolución mediante un recurso de revisión ante el Contralor General del Estado. O podemos ir, obviamente, ya a sede jurisdiccional y activar un proceso contencioso administrativo. Cualquiera de las dos. Yo recomendaría agotar la vía administrativa siempre con un recurso de revisión. Por lo general, en el recurso de revisión se ha obtenido muy buenos resultados en cuanto a desvirtuar las responsabilidades administrativas culposas. Pero tengan muy en cuenta los plazos y términos también, ¿no? Para que no se les pase en el contencioso administrativo. Recuerden los 90 días término que tenemos para acudir al contencioso administrativo. Ahora, muy bien, dejemos de lado la administrativa. Vamos a ver qué pasa en cuanto a cuando ya esté el informe aprobado y se va a dar una responsabilidad civil culposa glosa. Vamos primero con la glosa. Lo mismo, va a haber una predeterminación de responsabilidad civil culposa glosa. Tenemos 60 días plazo para presentar pruebas de descargo de la glosa. Pero aquí viene algo interesante, ¿no? No se cuenta desde que pasó esos 60 días, sino desde la predeterminación. La Contraloría tiene 180 días plazo para emitir la resolución, pero desde la predeterminación. Desde la predeterminación hasta la resolución tiene que necesariamente existir 180 días. Si no emiten en esos 180 días, ustedes ya saben, ya conocen que incurren en otra caducidad.
De la misma manera, tienen dos opciones. En vía administrativa, impugnarlo mediante un recurso de revisión ante la máxima autoridad de la institución de la Contraloría General del Estado, o activar el proceso contencioso administrativo. Vamos a ver la responsabilidad civil culposa, orden de reintegro. Está aprobado el informe, como nos quedamos anteriormente. Existe una predeterminación de orden de reintegro, ¿no es cierto? Existe una predeterminación de orden de reintegro y ustedes tienen aquí 90 días plazo para efectuar el reintegro o 90 días plazo para presentar un recurso de reconsideración. Aquí se equivocan muchos abogados porque no conocen. Entonces, a veces yo he visto que imponen recursos de revisión. No, no. Aquí el único recurso que cabe es el recurso de reconsideración ante la orden de reintegro, ante la predeterminación de la orden de reintegro. Una vez que transcurran estos 90 días, la Contraloría tiene 30 días plazo para que se pronuncie sobre la solicitud, sobre el recurso de reconsideración y emita una resolución sobre la solicitud de reconsideración o sobre el recurso de reconsideración. Lastimosamente, a esta resolución de orden de reintegro no hay recurso alguno en vía administrativa y necesariamente tenemos que ir al contencioso administrativo. Muy bien, hemos visto cómo se desenvuelve todo el tema de la potestad sancionadora traducida en el establecimiento de responsabilidades de la Contraloría General del Estado. Recordemos también que dentro del informe que emite la Contraloría General del Estado, el informe ya aprobado, el que se le notifica a la máxima autoridad, existe una parte que contiene las recomendaciones. ¿Ya? ¿Qué son las recomendaciones? Prácticamente una vez que son comunicadas a la institución del Estado dichas recomendaciones que están contenidas en el informe, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. Y son objeto de seguimiento. E inclusive si ustedes no observan, si no aplican las recomendaciones, pueden ser sancionados, inclusive con la destitución. Las recomendaciones hallan su sustento jurídico, obviamente en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y en el artículo 28 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. El reglamento por su parte dice que la Contraloría General del Estado, a los 3 meses de haber entregado a la entidad examinada el informe, podrá solicitar a la máxima autoridad que informe documentadamente sobre el estado de la implementación de las recomendaciones. He tenido la oportunidad de ser asesor de máximas autoridades y no es del todo cierto que las recomendaciones tengan que ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, porque hemos visto muchas recomendaciones que no tienen pies ni cabeza, muchas recomendaciones que violentan derechos constitucionales o muchas recomendaciones que violentan derechos adquiridos. Por ende, es nuestro deber como jurídicos de la institución, como asesores o como abogados en libre ejercicio de si contrataron nuestros servicios, obviamente revisar que las recomendaciones emitidas por parte de la Contraloría mediante el informe aprobado sean aplicables y no violenten derechos constitucionales, ni legales, obviamente. Por lo general, se recomienda expedir un criterio de inaplicabilidad de las recomendaciones. Obviamente esto se va a devenir en muchos problemas con la Contraloría General del Estado, pero creo que así es nuestra profesión, ¿no? De poder reclamar lo justo ante el organismo de control. Ellos no tienen siempre la razón. Por lo general, obviamente, llegan a las instituciones y hacen lo que ellos quieren con las normas. Pero nosotros, es nuestro deber como jurídicos, como profesionales del derecho, como eh, académicos que estamos preparándonos cada día, el ejercer con probidad nuestra profesión y en caso de que el organismo de control prácticamente incurra en todo lo que yo hoy les he manifestado, ejercer una defensa proba. Creo que si espero haber aportado con mis conocimientos el día de hoy en cuanto a la potestad, obviamente, sancionadora de la Contraloría, les haya servido. Como les manifesté,
les hago llegar las sentencias que he recabado a lo largo de estos años en cuanto a los tipos de caducidad, tanto de los tribunales distritales como de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional. Muchas gracias por su atención. Reitero el agradecimiento a CIBLEX por la invitación, a la Universidad Internacional del Ecuador, a la Asociación de Magistrados y Jueces del Ecuador. Espero haber aportado con un poco de conocimiento a su formación y cualquier cosa les voy a responder los comentarios y les voy a dejar mi número telefónico para intercambiar experiencias y consultas que ustedes quieran. Muy amables por su atención, muchas gracias. Tengan una buena noche.